Damos gracias a Dios por todos los que nos ven por internet y pues vamos a comenzar. Gracias a mis hermanos que están aquí. Vamos a orar para ponernos en las manos de nuestro Dios. ¿A quien le gustaría guiarnos en oración? Nada más damos un momento a que se vayan acomodando todos los hermanos que van llegando. Adelante, adelante. Llegando y orando, ¿verdad? Bueno, no alguien que quiera orar voluntariamente. Ok, ¿oramos, hermano? Sí. Ok, adelante. A ver, pásale el micrófono. Señor, bien, te rogamos, Señor, que permitas que aprendamos más de tu palabra, que la pongamos por obra. Bendice a los que no están aquí ahorita, bendice a los que nos están mirando por la transmisión y muchas gracias por todo lo que haces y por todo lo que nos da. Te damos en el nombre precioso. Amén. 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 Bien, vamos a hacer hoy, como dice aquí, vamos a ver primero lo que nos dice el estudio. Y la lección 17, hoy ya vamos a la lección 17, dice, lo que hemos estado estudiando acerca de Jesús hasta ahora, lo podemos resumir así, es decir, lo que llevamos en los 5 primeros capítulos. Jesús desarrolla su papel como sumo sacerdote perfecto, ya que siendo Dios al tomar la naturaleza humana, experimentó las mismas debilidades que nosotros, incluido el sufrimiento. De este modo, Él fue perfeccionado para llegar a ser un sumo sacerdote que se compadece de nosotros a fin de llevarnos a la gloria de Dios. Ahora, aquí hemos encontrado dos cosas importantes que resaltan en el estudio anterior, en la lección 16. Primero, Jesús no tuvo que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como ocurría con los sacerdotes descendientes de Aarón. Segundo, Jesús pertenece a una orden distinta de sacerdocio. Este sacerdocio no va según los descendientes de Aarón, sino según Melquisedec. Y aquí está el punto de tocar, y aquí al estar a punto de tocar este tema, la carta hace una pausa, la segunda pausa que hemos de encontrar en la carta y a la cual debemos poner atención. Es decir, estamos por entrar en una nueva. Bueno, sí es el para que ahorita que lean. Sí, gracias. Ok, dice, entonces la carta hace una segunda pausa a la cual debemos poner atención a partir del 5:11. A partir de Hebreos 5:11 va a iniciar una nueva pausa que termina hasta el capítulo 6. Pero antes de prestar completa atención a esta pausa, analizaremos algunos puntos vitales en nuestra comunión con Cristo, derivadas del tema que estamos cerrando junto con la carta. Estos puntos deben resultar de gran influencia en nuestra comunión entre creyentes. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un resumen y destacar algunos puntos de este tema de Jesús como nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Ok? Bien. Para eso hoy vamos a leer Hebreos 2 del 9 al 18. Son bastantitos versículos. Hebreos 2 del 9 al 18. Y vamos a leer un versículo cada quien. Entonces empezamos ahí con nuestra hermana Rosario. Hay una cosa que quiero aclarar. A lo mejor algunos dicen, bueno, yo no voy allá físicamente a los estudios porque me van a poner a leer y eso se va a oír en internet. No es de a fuerza. Si alguien no quiere leer, no vamos a forzarlo. Pero ¿por qué hacemos la lectura en el micrófono? Por todos los que nos están viendo y que queremos compartir la lectura que estamos llevando a cabo, ¿ok? Y cuando hay preguntas y todo, pues para que se escuche en la transmisión.
Ok, entonces vamos a Hebreos 2, 9, de ahí hasta el final del capítulo, al 18. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sí, sí. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me... Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ok, ese es Hebreos 2, 9 al 18. Vamos a Filipenses 2, 1 al 11. Filipenses 2, 1 al 11. Son varios versículos, pero son cortos. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguno consuela de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Allá pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrar, Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo
nombre. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Ok, muy bien. Bueno, nos llevó un rato la lectura, pero hoy lo que vamos a ver está basado en estos dos pasajes, que si se dan cuenta, el pasaje de Filipenses es muy semejante a parte de lo que leímos en Hebreos. Dice, al hacer este resumen debemos tener claro que Jesús es perfeccionado no por alguna falta en su persona o alguna falla en su persona, sino que esto tiene que ver específicamente en su papel como sumo sacerdote. Es decir, Jesús es sumo sacerdote y en ese sentido tenía que ser el sumo sacerdote perfecto. Para eso era necesaria esta obra que Dios llevó a cabo en él. Lo que vemos aquí, vamos al punto 1. Lo que vemos aquí es que Jesucristo, al adquirir la naturaleza humana, fue hecho como, esto primero está basado en Hebreos 2, vamos a estar entre Hebreos 2 y Filipenses 2. Ok, según Hebreos 2, 10, 9, perdón. Jesús, al adquirir la naturaleza humana, fue hecho dice, vemos aquel que fue hecho, ok, si quieren ponerle inferior a los ángeles, un poco, pero vamos a ponerle inferior a los ángeles. Él es Dios, pero fue hecho inferior a los ángeles. Es el punto que hay que destacar. En cierto sentido, diríamos que en su naturaleza humana, los ángeles fueron superiores a Jesús en un sentido no espiritual, porque estamos hablando de su naturaleza humana, pero porque el ser humano es inferior a los ángeles. Y esto es lo que Jesús experimentó. Ahí se le llama la humillación de Cristo. Ok, no porque haya sido humillado, sino porque Él se humilló, fue humilde. Esa es la situación. Ok, así por la gracia de Dios, ok, padeció, vamos a ponerle, padeció la muerte por todos nosotros. Según el versículo 10, ¿verdad? Ok, probó, padeció la muerte por todos nosotros. Entonces estamos viendo, Jesús es hecho poco menor que los ángeles, Él padece la muerte o prueba la muerte por todos nosotros. Una de las cosas que destaca en todo esto es que Jesús, ahora sí vamos a Efesios, perdón, a Filipenses, en Filipenses 2, ok, aunque eso ya se lo saben de memoria, aunque Jesús siendo que era Dios, ok, siendo Dios, nos dice existía o estando en la forma de Dios, por darnos la situación de que no es que a Dios no aplica el verbo existir, sino el verbo ser. Ok, Él siendo Dios, no consideró el ser igual, ok, ya como dice el versículo, el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Entonces, estamos hablando de la humillación de Cristo. Él se hizo hombre. Eso para Dios, pues es humillación o es humildad, requirió humildad como algo a que aferrarse. Sino que sé ¿qué hizo Jesús según el versículo 7? Se despojó. Se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo
tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo, es decir, renunció y se quitó todo lo que era él. Aquí hay un punto de alguna breve discusión. Si Jesús retiene sus poderes, si él renuncia a sus poderes, pero entendemos que los atributos comunicables de Dios se manifestaron en Jesús, en su naturaleza humana, pero esto nos habla finalmente de su naturaleza humana. Él no deja de ser Dios, pero se deja los atributos incomunicables de Dios. Se despojó a sí mismo, y es bueno entender eso, porque Jesús, estando en la naturaleza humana, no estaba presente en todos lados, aunque sabía todo, porque tenía el Espíritu de Dios. Y entonces tuvo que depender del Espíritu de Dios como ser humano, porque de otra manera no podía ser ejemplo para nosotros. Si él hubiera mantenido sus atributos incomunicables y hubiera dependido de ellos, que ese es más bien el punto. Si los dejó o no los dejó no es el punto, sino si dependió de ellos o no. Es la situación de que no hubiera podido ser ejemplo para nosotros, y cualquier cosa que Jesús nos pidiera, nosotros podríamos argumentar que no la podemos hacer, porque si Él fue ejemplo para nosotros, Él tenía una posición más alta. Él, como Dios, podía perdonar, podía amar, podía alabar a Dios, pero nosotros podríamos argumentar que Jesús ahí no pudo ser ejemplo para nosotros si hubiera dependido de sus atributos incomunicables. ¿Sí me explico? Si hubiera dependido de su omnipotencia, de su omnipresencia, ¿cómo esperaría que nosotros dependiéramos de Dios si no tenemos eso que Él tenía? Por esa razón, Él tenía que ser hecho, como leímos en Hebreos, semejante a nosotros, es decir, limitado en la capacidad humana. Y ese es el punto que tenemos que entender hoy, que la humillación de Cristo implicó que Jesús no utilizó su omnipresencia, no utilizó su omnipotencia, sino que tuvo que depender de la presencia del Espíritu Santo, porque Él espera que nosotros dependamos de la presencia del Espíritu Santo como Él. ¿Sí me explico en esto? Es por eso que estamos hablando de la humillación de Jesús. Ok, fue hecho inferior a los ángeles, padeció la muerte, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Aquí podría bien decir forma de hombre, pero nos aclara que él, siendo hombre, fue siervo. Tomando forma de siervo. Haciéndose semejante a nosotros los hombres. Fue reconocido como Dios y fue adorado por los discípulos, por los ángeles, por los pastores, por los magos. Fue adorado por el hombre al que sanó en la fuente de Betesda, por el ciego al que abrió los ojos. Fue adorado Jesús, fue reconocido como Dios, pero Él finalmente fue hecho semejante a nosotros y experimentó las limitaciones que experimentamos nosotros. Ok, en el 5, de esta forma Dios lo hizo perfecto. Ok, esta parte ya está, es como ir tomando un resumen de ambas lecturas, ok. Dios lo hizo perfecto. Esto está en el versículo que habíamos leído, en el 10. Por medio de los padecimientos, dice, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Ok, entonces, de esta forma Dios lo hizo perfecto por medio de los padecimientos. Si les gusta más la palabra sufrimiento, si se les hace más clara, pónganla. Padecimientos, padecer, sufrir. De ahí el chiste, ¿no? El que le dice el gordito que fue al doctor y le dijo, ¿qué padezco, doctor? Y le dijo, padece marranito, pero
Bueno, ya no es políticamente correcto el chiste. Ok, padecimiento es sufrimiento. Hizo perfecto por medio de los padecimientos para ser el autor de nuestra salvación. Dios lo hizo perfecto por medio de los padecimientos para ser el autor de nuestra salvación. Pues hallándose en forma de hombre, esto está en Filipenses, que seguramente se lo saben, que hallándose en forma de hombre, versículo 8, Filipenses 2:8, hallándose en forma de hombre, se humilló. Ok. Él mismo o a sí mismo, dice en la Reina Valera. Pues hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Estamos en la Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? De la que usamos. Haciéndose obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, Jesús se hizo obediente. En Hebreos nos dice algo semejante. Ok, hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la actitud que Pablo pide a los filipenses, y aquí vamos un poco atrás en Filipenses 2, a los primeros versículos. Esa es la actitud que Pablo pide a los filipenses en el versículo 1 que está en el 2. Que sean de un mismo sentir. Que sean de un mismo sentir, de un mismo propósito. Para que no hagan nada por, bueno, no me acuerdo cómo dice en la Reina Valera, pero aquí en la Nueva Biblia de las Américas dice egoísmo. Nada por egoísmo, ni por vanagloria. Por contienda, que es pleito, ¿verdad? Ok. Pueden ponerle por contienda o pueden ponerle por egoísmo. Ok. Entonces, nada por egoísmo ni por vanagloria, sino que con actitud humilde o con humildad, cada uno considere a sus hermanos como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses. En la Reina Valera dice lo suyo propio, ¿verdad? No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo, por eso decimos que tenemos que hacer este resumen, porque de otra manera perderíamos esta parte donde Jesús es ejemplo para nosotros. Él se despojó a sí mismo, dice, este es el ejemplo de Jesús al hacerse inferior a sí mismo. De este modo, nosotros debemos ser humildes con nuestros hermanos, es decir, si necesitamos humillarnos, la humillación, como dice aquí, su humillación supera todo lo que nosotros podamos dejar por amor a los hermanos. Él dejó su gloria. Como dice este canto navideño, no este himno, tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Entonces, nosotros tenemos que tener claro lo que Jesús dejó, y que por eso Pablo dice, el sentir que tuvo Jesús al hacer eso es el que ustedes deben tener por sus hermanos. Entonces, es el ejemplo de Jesús. La carta a los Hebreos, volviendo ahora a Hebreos 2, vamos a estar en ese, bueno, ya no por mucho, pero vamos a estar brincando ahí porque hicimos las dos lecturas. Nos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cuando surgió toda esta idea en los 80s, hubo una
reingeniería de la iglesia y surgió el movimiento neopentecostés, se quiso quitar toda la tradición, toda, hasta el púlpito, la corbata. La corbata fue lo que más se peleó porque se debía de dejar. Y el órgano en la iglesia, el piano, y se metió instrumentos. No faltó quien dijera, bueno, y hay que dejar de llamarnos hermanos, porque eso es algo como muy atrasado, tradicional. Había desconocimiento de parte de muchas personas, uno entiende, estaban muchos emocionados con todos los cambios, ya no en un edificio que parezca iglesia, en una bodega, etcétera. Pero aquí en realidad vemos que el fundamento para llamarnos hermanos está en el hecho de que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pues tanto Él que nos, como dice Hebreos 2, el 11, Él es el que, ¿qué hace? Santifica. ¿Ok? Pues tanto Él que nos santifica, porque el que santifica y los que son santificados, dice, entonces, como nosotros, los que somos santificados, Jesús nos santifica a nosotros, nosotros somos los santificados, somos de un mismo Padre. Qué interesante, porque no está haciendo acepción en Jesús de colocarlo en una posición distinta a nosotros. Para muchos cristianos esto es difícil de comprender, pero es lo que dice Hebreos. Jesús y nosotros somos del mismo Padre, el mismo Padre que Jesús llamó Padre mío, nosotros es al que estamos llamando nuestro Padre. ¿Ok? Algunos le hablan de usted, algunos, por ahí alguien escribió un libro que se llama Siervo para que no se hagan sintiendo hijos de Dios, etcétera. Pero uno entiende los abusos del hijo del rey, me merezco todo, soy lo máximo. Bueno, tendría que leer Hebreos para darse cuenta que todo el asunto es por gracia y que en realidad se trata de la humillación de Jesús, no de nuestra exaltación propiamente, aunque esa es una consecuencia, pero primero hay que entender la humillación de Jesús. Somos del mismo Padre. Ok, ese es el punto importante. Ambas cartas destacan la obediencia de Jesús como hijo, por lo que Hebreos 5, vamos a Hebreos 5 a leer los versículos 8 al 9. ¿Dónde nos quedamos con nuestro hermano? ¿Allá? Ok. Si quieren juntar las mesas, no tiene ahorita mucho caso que estén separadas, porque luego cuando ya vienen más hermanos, que esperamos que vengan los que nos ven por internet, pues sí tenemos que poner más sillas, ¿verdad? Ok, vamos a Hebreos 5, 8 y 9. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ok, entonces nos dice aquí que aunque era que hijo, aprendió obediencia. Y uno dice, ¿qué se le puede enseñar a Dios? Bueno, es Dios mismo enseñándose a sí mismo, porque Dios, una de las cosas que Dios experimentó fue el ser obediente. Porque Dios es eterno, omnipotente, y a Él a quién va a obedecer. Sin embargo, al decir aquí que aprendió es que la experimentó por primera vez. Obviamente experimentó hambre, experimentó sed, experimentó varias cosas que Dios no experimenta en su naturaleza divina. Pero aquí el punto importante es el hecho de identificarlo con nosotros, que tenemos que aprender a ser obedientes. Entonces aprendió obediencia por lo que padeció y de este modo fue hecho perfecto. Ok, entonces Jesús fue hecho el sacerdote perfecto, padeciendo y siendo obediente. Fue hecho perfecto para ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, y en esto nos identifica con Él. ¿Por qué obedecer a Jesús? Porque Él nos dio ejemplo al obedecer al Padre.
Si vamos comprendiendo esta comparación, Jesús obedece al Padre para que nosotros aprendamos a obedecer a Jesús. Entonces, ¿cómo podríamos cuestionarle, decir, bueno, es que tú no sabes lo que yo siento, no sabes lo que es obedecer porque tú eres Dios? Y en cambio Jesús nos dice, sí sé lo que es obedecer. Ok, en su identidad con nosotros, Él tuvo que participar de esta naturaleza humana. Ok, estamos otra vez en Hebreos 2. Hebreos 2, versículo donde el mismo Padre, ok, ahí va hasta el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participan de, bueno, Él tuvo que participar de esta naturaleza humana de carne y sangre. Nosotros en nuestra cultura hablamos de carne y hueso, pero la Biblia señala carne y sangre, porque en realidad más que el hueso son los elementos que tienen que ver con la naturaleza humana en el reflejo de la obra de Jesús. Él derramó su sangre, entregó su cuerpo, su carne. Entonces, carne y sangre, para que al experimentar la muerte, ok, anulara el poder del diablo. Ok, entonces al experimentar la muerte, anulara el poder del diablo, que tenía el poder de la muerte, y así librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. A esclavitud, sujetos a esclavitud durante toda la vida. Ok, el pecador sujeto a esclavitud toda su vida fue librado por la obra de Jesús en su muerte. Por esta razón, y ahí ya puse los versículos, son el 17 y 18, nos dice que tenía que ser hecho semejante a nosotros en todo. Es decir, en todo habría que enfatizarlo, para que así fuera un sumo sacerdote misericordioso. Ok. Más misericordioso a veces que nosotros como humanos. Cuando hablamos la semana pasada, los sumos sacerdotes descendientes de Aarón no siempre fueron misericordiosos, no lo podemos pensar de Anás y Caifás, aunque posiblemente con la gente eran así, con Jesús no lo fueron. Ok, un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Ok. Misericordioso y fiel, que al haber sido tentado en el sufrimiento. Ok, él sufrió, fue tentado, hablamos de eso la semana pasada. Fuera poderoso para socorrer a los que son tentados. Ok, vamos a Lucas 22, 25 al 27. Lucas 22, 25 al 27, son 3 versículos. Ok, continuamos la lectura. Lucas 22, 25 al 27. Lucas 22, 25. Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor
el que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ok, entonces aquí nos dice, Jesús está dando una vez más esta igualdad con nosotros y siendo ejemplo. Dice, una de las cosas que Jesús destaca en este pasaje es que los reyes de los gentiles se enseñorean, es decir, se sienten superiores y se glorían de la gente que tienen dominada. Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores, es decir, ay, el diputado me ayudó con esto, ay, bendito sea, ay, el presidente me dio esto, ay, qué bueno es. Y mucho tiempo en México ocurrió esto, ¿no? Decía, bueno, pero es con los impuestos, pero, ok, pero es entre nosotros como cristianos, no es así, sino que el mayor entre nosotros debe ser como el menor. Vamos a ponerle menor, como el menor. El mayor debe hacerse como el menor y el que dirige como el que sirve. Eso es lo que Jesús hizo en su encarnación. Jesús es el mayor, se hizo como nosotros los menores. Jesús es el que dirige, se hizo como nosotros los siervos. Entonces, a él, al hacerse hombre, en realidad vino a darnos ejemplo de cómo glorificar a Dios, pero es Dios haciéndose hombre para enseñarnos cómo exaltar a Dios. Y esa es la maravilla de ser cristiano, porque en realidad no se ha escuchado nunca de un Dios que descienda entre los hombres para enseñarle a los hombres cómo adorarlo a él mismo. Ok, entonces, él debe hacerse como el menor, el que dirige como el que sirve. Esto lo hizo Jesús en su encarnación. Así que termina diciendo, porque ¿cuál es el mayor? El que se sienta a la mesa o el que sirve. ¿Quién es el mayor? ¿El mesero o el cliente? Bueno, ese sería un ejemplo ya muy burdo en nuestros tiempos, pero en realidad ahí cuando había esclavos, esto era más claro, todavía más evidente. No lo es el que se sienta a la mesa, sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. Jesús no vino a exaltarse entre los hombres, sino a humillarse y servir. Por eso dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ok, lo que Jesús está haciendo es algo que como seres humanos nos es difícil hacer. Pues irónicamente, hay grupos religiosos que dicen ser cristianos, pero establecen jerarquías. Y no solamente hablamos de los grupos clásicos como el catolicismo romano, el movimiento apostólico también el apóstol está por encima y debe ser servido, no está como el que sirve, ¿verdad? Entonces vemos esto y en muchos otros movimientos y religiones que se llaman cristianos, algunos no cristianos, pero finalmente el ser humano siempre establece jerarquías, aún entre los gobernantes en la clase política. Está el que sirve, el que es servido, el mayor y etcétera. Y estaba acordándome esta hora que estaba con todo lo que hubo ahora de la reina Isabel, que finalmente no es reina de los mexicanos, pero para muchos era un asunto. Me gustó un tuit que puso alguien que decía mi ascendencia europea, mi 25% ascendencia europea, se interesa por lo de la reina Isabel, pero mi 75% mexicano dice que no, para nada, si es que gana el 75%. Bueno, pero finalmente el asunto es que esto también nos debe enseñar que sí, en el mundo a nosotros nos cuesta, porque aún en el trabajo, ¿qué jefe quiere servir y ser ejemplo? Entonces, si hablamos de cuestión de religión, ahí lo vemos, aunque sean religiones que se dicen cristianas, tienen jerarquías y hay gente que es servida y hay hasta quienes les llaman los príncipes de la iglesia,
pero valen más los príncipes, Marinela, yo creo, porque en realidad, por lo menos esos alimentan algo. El asunto es que Jesús está echando todo eso por tierra. Dice, los gobernantes hacen leyes y castigan al que no los sigue, aún en las democracias. ¿Qué dicen los políticos? Nadie por encima de la ley, pero luego hay como hay un apartadito, letras pequeñas, excepto nosotros, porque las leyes que aplican para los mexicanos no aplican para los gobernantes, ¿sí o no? Ellos pueden hacer y deshacer, a menos que a otro partido político no le convenga quemarlos, los quema y entonces iban para la cárcel. Pero fuera de eso, todo mundo hace lo mismo. Entonces, esto es lo que pasa. Como humanos, esto nos cuesta ser parejos. Dice, los gobernantes hacen leyes y castigan al que no los sigue, pero esas leyes no aplican para ellos mismos ni sus allegados. Pero vemos que Jesús se abstuvo de esto, pues estableció una semejanza que deriva en el sacerdocio de todos los santos. ¿Y qué es el sacerdocio de todos los santos? Ya hemos hablado sobre ello. Es el hecho de que todos los creyentes en Cristo somos iguales. Todos tenemos acceso al trono de Dios, no hay jerarquías en el cristianismo. Entonces está el sacerdocio de todos los santos al tomar la naturaleza humana para ser semejante a nosotros. Si ni aún Jesús se exhibió como superior a los hombres, sino que se hizo siervo, él sirvió a sus discípulos. Entonces dice, así no solo se identificó con nosotros en nuestro sufrimiento, sino para que todos nos identificáramos con él en su humildad, siendo nuestro ejemplo. Y ahí viene lo que Pablo dijo. Haya en ustedes este sentir, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos para que sirvan a los hermanos. Por eso vamos a Juan 13, los versículos 12 al 15. Juan capítulo 13, versículos 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, y vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Ok. Aquí encontramos la máxima enseñanza a este respecto. Encontramos que cuando acabó de ¿qué? Lavar los pies de sus discípulos. Y aquí no hay que perder el contexto. Hemos dicho cuando hemos hablado de esto, que cuando una persona recibía a una persona, sobre todo de cierto nivel económico, recibía invitados en su casa en la antigüedad, cuando ellos entraban a la casa les lavaban los pies, porque el andar con sandalias en la calle generalmente los traían sucios o los traían muy calientes, etcétera. Y al lavarle los pies los refrescaban y era para que se sintieran más cómodos. Entonces, esta labor la hacía el siervo de menor rango dentro de la casa, el más joven, el castigado, etcétera, porque era una labor humillante. ¿Ok? Y Jesús la hizo como una muestra. No hay que bolearnos los zapatos hoy en día, no hay que lavarnos los pies porque en nuestra cultura nadie hace eso, nadie va a la casa de otro y dice, déjame bolearte los zapatos ya que llegaste. Entonces, a veces han inventado esas cosas en la iglesia. No, lo que él está enseñando es servirnos unos a otros. Ok, el servicio, a lo mejor llegas, visitas a tu casa, los sientas a la mesa y les pones los platos, agua de comer, etcétera. Y eso sería el equivalente llegando a una casa. Pero está hablando en general del servicio, que no hay servicio que sea humillante o indigno para entre cristianos. Ok, dice que después de esto, de lavarle los pies a sus discípulos,
tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman, ¿cómo lo llamaban? Ok, maestro y señor. Maestro y señor, dos títulos de exaltación y más en aquel tiempo. Hoy en día uno dice, ay, tengo un doctorado, sí, pero hace para allá. No, no es gran cosa, ¿no? Ya muchos, ya la gente también se ha pasado en el sentido de que ya no hay mucho respeto hacia otros por lo que sea, ¿no? Bueno, pero en aquel tiempo sí contaba mucho ser un maestro y ser señor, que era ser la figura máxima de alguien que tenía autoridad. Me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Es decir, él al humillarse no estaba dejando, y no debemos interpretar como debilidad o como falta de dignidad cuando un cristiano se humilla para ayudarnos. Muchos, desgraciadamente, de esa manera lo ven. Por eso hay gente que está en eminencia en la iglesia, pastores o ancianos, y dicen, no, no, yo no voy a ayudar porque para eso hay otros, eso es como denigrarse, porque muchos cristianos así lo ven, pues el pastorcito que lo haga. ¿Quién va a barrer? No, pues que barre el pastorcito, para eso le paga. Y entonces ya se ve como algo humillante. Pero Jesús no está perdiendo su posición de maestro y señor, y él lo aclara. Y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, ¿qué hizo Jesús? Les lavé los pies. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque entre los discípulos eso era una labor que todavía por muchos años se iba a seguir llevando a cabo. Nosotros debemos servirnos unos a otros. Y sí, esto es un aspecto que una vez hablaba con un hermano. En realidad no es solamente para el ministerio. Cuando tú sabes quién eres, no hay labor que sea denigrante. Cuando nos toca hacer el aseo como familia, yo también barro. Y hay que entender que ese tipo de cosas, barro, trapeo, no son denigrantes. Decir, pero es que yo soy el pastor, yo no debería hacer eso. No, es un asunto de servir a los hermanos. Esperaríamos que todos vinieran, que ninguno pagara porque se hiciera el aseo, sino que en realidad fuera una labor hecha por todos, porque eso en realidad es servicio. Pero bueno, puede haber casos especiales donde se tenga que hacer de esa forma. Pero la cuestión es que es un punto de servicio a los hermanos. Ok, entonces él también les lavó los pies y dice, ustedes también deben lavarse los pies a los unos a los otros. Estamos viviendo el ejemplo de Jesús narrado en Juan 13. Y así es que les declara, porque les he dado ejemplo. Para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Por eso dijo Jesús que el mayor debe ser como el menor, el que administra o el que dirige debe ser como el que sirve. No hay ministerio humillante ni no hay ningún ministerio que sea despreciable en la iglesia, y que todos en ese sentido debemos de comprenderlo, incluyendo el aseo. Ok, les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. De este modo, Jesús se coloca en nuestra posición y así nosotros podemos participar de la salvación que nos da y de su santidad. Además nos hace partícipes de su obra para que participemos de su gloria. Vamos a ver pasajes que nos hablan de que en verdad esto tiene que ver con participar de su gloria. Segunda de Timoteo 2:11. Segunda de Timoteo 2:11. Y luego vamos a Romanos 6:3 para que vayan adelantándolo. Ya está, adelante.
Ok, de hecho luego sigue diciendo si perseveramos también reinaremos con él y ya luego habla si lo negaremos, él también nos negará, si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Pero estamos en el punto que nos dice que si hacemos qué, si morimos con él, también viviremos con él. Es la identidad con Cristo. Cristo se identifica con nosotros, nosotros debemos identificarnos con Cristo. Romanos 6:3. 6:3. ¿O no saben ustedes todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Ok, entonces, todos ustedes, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. La identidad con Cristo. Nosotros nos identificamos con el sacrificio de Cristo, con su muerte. Y Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos Por ignorancia. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nuevamente la identidad con Cristo. Si en verdad, ¿qué ocurre? Padecemos, ¿ok? Si en verdad padecemos con Él, con Cristo. Es decir, morimos con Cristo a fin de que también seamos glorificados con Él. Participamos de la vida con Él por participar de su muerte y somos glorificados con Cristo y recibimos herencia con Cristo. Por eso cada pasaje, es decir, tanto el de Filipenses como el de Hebreos, nos habla de los padecimientos de Cristo, cada pasaje que nos habla de los padecimientos de Cristo, nos habla de su exaltación. Hebreos 2:9, que fue el primer versículo que leímos, nos dice que Jesús fue coronado de... Bueno, perdón, es que como estamos transmitiendo, si puede alguien nada más ver, Silvia. Ok, entonces, Hebreos 2:9 nos dice que Jesús fue ¿qué? Fue coronado de gloria y honor. Fue coronado de gloria y honor. Que Jesús fue coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Entonces, Jesús fue coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. El pasaje paralelo de Filipenses, también 2:9, me llamó la atención esa coincidencia. Bueno, Filipenses 2:9 nos dice que debido a esto Dios lo exaltó, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, es decir, hasta lo máximo. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Vamos bien hasta ahí. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Al nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en el cielo. Se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, porque habla de toda la creación. Y toda lengua confiese que Jesucristo es, Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la exaltación de Jesús debido a los padecimientos, debido a su perfección. Es la gloria de la que participamos nosotros. Pero para poder participar de ella, y sobre todo para los que siguen sosteniendo que se merecen todo por ser hijos del Rey, hay que entender que esto solo viene si padecemos con Jesús, si morimos al pecado, al mundo, como vemos en diferentes pasajes, y entonces participamos de su gloria. Creo que cuando alguien llega a ese punto y comprende todo esto, lo que menos anda pensando es en esa vanidad de sentirse merecedor de cualquier cosa. Entonces, Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. El punto principal de este resumen, para ya ir terminando, es entender cómo Jesús se humilló para enseñarnos la importancia que cada hermano en Cristo debe tener para nosotros. Qué tan importantes son los hermanos y asumir su actitud siendo así verdaderamente sus discípulos. Una discusión que vi en Twitter, porque ya no participo en ellas, pero la vi, la leí, era de alguien que decía que él se apartó de la iglesia, pero no de Dios. Y entonces algunos comentaban cómo puedes apartarte de la iglesia y no de Dios si la iglesia es el cuerpo de Cristo y para tener relación con Dios tiene que ser a través de Cristo. Un buen resumen que alguien, dos, tres dieron en conjunto. Pero esta es la realidad. Si para nosotros Dios es importante, los hermanos en Cristo lo deben ser. Porque de otra manera no podemos agradar a Dios si no amamos a los hijos de Dios. Por eso veamos Juan 13, para terminar, Juan 13, 34 al 35, que cobra mayor relevancia de acuerdo a todo lo que acabamos de ver, porque nosotros tenemos que ser como Jesús para ser discípulos de Jesús. Y cuando Él dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, eso es lo primero que deberían de enseñar. Juan 13, 34 al 35, ¿con quién seguimos? Adelante, hermano, ahí está el micrófono. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Ok, entonces, esta razón, el nuevo mandamiento es amarnos, vamos a ponerle amarnos unos a otros. Como cristianos estamos hablando. Cuando cumplimos con este mandamiento, todos se dan cuenta que verdaderamente somos ¿qué? Discípulos de Jesús. Esta es la muestra de que somos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo mismo que Jesús hizo. Se despojó a sí mismo, se humilló, experimentó la muerte, a fin de llevarnos a la gloria. De esa manera manifestó su amor. Por esa razón debemos amarnos unos a otros. Ok, no sé si hay alguna pregunta, hermanos. ¿Queda claro? Bien, la próxima semana vamos a continuar con Hebreos 5:11, hablando sobre la importancia de la madurez, porque es como continúa el libro, la carta, y tenemos que ir entendiendo que aquí el autor nos lleva al punto importante de lo que él está explicando de Jesús como sumo sacerdote, pero ya estaremos viendo eso la próxima semana. Vamos a orar para terminar. Solo aviso, el domingo avisamos la cena de matrimonios para el 15 de octubre. Tuvimos que hacer un ajuste y este es para el 22 de octubre.
Si alguien ya empezaba a hacer planes, hay una disculpa. Lo ajustamos al 22 de octubre, damos una semana más para que den su cooperación para la cena de matrimonios, los matrimonios. Entonces, de esta manera, bueno, pues hay una semana más de tiempo. Va a ser el 22 de octubre la cena de matrimonios. Ok, vamos a orar para terminar. Dios y Padre que moras en los cielos, agradecemos, Señor, en verdad el tiempo que nos concedes, Padre, y también la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra, de estar reunidos, Señor, en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y gracias por los que están presentes por internet. Bendice la vida de cada uno, Señor. Sigue formándonos, Padre, y sigue teniendo misericordia de nuestras debilidades, porque en verdad, Padre, que estamos en este proceso de santificación, de perfección, donde en verdad tenemos luchas tremendas y padecemos, Señor, por diferentes situaciones. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, Señor, y te apiades de nuestros hermanos que están en situaciones de necesidad diversas, Padre, principalmente de salud, Señor. Ponemos en tus manos la salud de Carolina, de nuestra hermana Austolia, la salud también de Elizabeth, Señor, la recuperación de sus ojos, y de Paco. También lo ponemos en tus manos, Señor, nuestro hermano Paco. Ponemos en tus manos, Señor, a cualquiera que esté en una situación difícil. Te pedimos que tengas misericordia, porque eso es lo que estamos viendo. Cómo Jesús puede apiadarse en nosotros, ser nuestro sumo sacerdote, y como hemos leído, es por esto que podemos acercarnos delante de tu trono para hallar gracia y para hallar el oportuno socorro. Y te estamos pidiendo, Padre, que tengan misericordia de nuestros hermanos que tengan dificultades económicas, que tengan dificultades de salud, Señor, que tengan dificultades en diferentes formas, situaciones, Padre, porque cada uno somos tratados por ti en muy diferentes áreas, Señor, y en esto, Padre, vamos todos como iglesia, Señor, situaciones en las que somos tratados para clamar a ti, para buscarte a ti, para tener misericordia, y te pedimos que tengas misericordia de nosotros como pueblo tuyo. Sea tu gracia sobre nuestras vidas, alabamos y bendecimos tu nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada uno. Nos despedimos de los que nos ven por internet. Que el Señor les bendiga y lo esperamos el próximo domingo a las 12. Dios les bendiga.